Bueno, ¿qué tal, profe? Pues yo soy Alfredo Martínez y pues en esta ocasión voy a hacer un recuento de lo que se hizo en la semana 4, la semana 5 y la semana 6. Bueno, para empezar, pues en la semana 4, como todos sabemos, pues es la semana de exámenes. Es una semana que pues está un poquito, creo que está complicado para nosotros y para los profesores, ¿no? El hecho de que hay que estudiar, repasar los temas, si no se comprendieron, volverlos a tomar. Bueno, recuerdo que el examen que usted nos dejó fue un examen muy interesante, me llamó mucho la atención el hecho de, yo tenía desde primer semestre de aquí del tecnológico, yo llevé ingeniería industrial bueno, era técnico en electrónica, técnico en electrónica industrial, que estudié ahí en el CEDMEJA. Bueno, ahí pues creo que era muy seguido realizar circuitos impresos. Los era era como cada semana realizar un circuito impreso, realizar un diseño y entregarlo impreso funcionando. Bueno, creo que yo tenía desde esa fecha y bueno, creo que en primer semestre del Tecno realizamos una fuente de alimentación con el ingeniero Orozco. Bueno, creo que fue la única vez que hice un trabajo impreso en el tecnológico y esta es la segunda vez que lo realizo. Eh, Me llama mucho la atención, yo me gusta mucho la electrónica, eh, y el hecho de que el examen fuese de esta manera, creo que la parte importante del desarrollo académico de nosotros mismos, siento que es el poder ver lo que realmente estamos haciendo, ¿no? Eh, Muchos de los profesores hoy en día, por el hecho de la pandemia, y un punto importante es la materia de usted, es que nos hacen ver las cosas que estamos haciendo, ¿no? O sea, también del lado práctico que realizábamos en manera presencial, es interesante, pero el hecho de que lo hagamos nosotros en casa también tiene su punto importante, ¿no? A mí me gustó mucho de realizar este examen. Usted nos comentó que podríamos hacer un diseño o realizar el que usted había hecho. Y bueno, sinceramente lo que me llamó mucho la atención fue la cantidad de elementos. A mí lo que me llama mucho la atención de los circuitos es que sean amplios, que sean muy grandes, muchos elementos, para posteriormente yo generar mis dudas, yo pensar o indagar en qué funcionamiento tiene cada elemento dentro del circuito. Entonces, el hecho de que yo haya hecho su examen, su diseño, pues al final de cuentas, cuando ya lo vi funcionando, pues sí, fue algo así como de, qué chido, ¿no? Qué chido que terminas un ejercicio, lo hicimos en Proto y después lo pasamos a PCB. Está interesante el hecho de utilizar la protoboard y después posteriormente generar el PCB. Todo el proceso que se lleva me llama mucho la atención, me gusta, me apasiona la electrónica. Y bueno, el circuito pues funcionó. Inclusive ya lo tengo, ya lo guardé. Como le había comentado, pues lo iba a meter en una cajita de acrílico. Mi primo trabaja en una fábrica, bueno, una dispensadora como de acrílico. Y pues me consiguió el acrílico. Nada más que ahorita mi hermano lo trae en su cuarto. Igual pues anda viendo cómo funciona, ¿no? Eh, bueno, algo que me llamó la atención en esta semana fue eso, el trabajar en nuestro examen, el enfocarnos en realizar ese diseño, en comprar nuestros elementos, en soldar. Y bueno, creo que varios compañeros lo hicieron en equipo. Yo no decidí hacerlo solo, pero no sabía que se tenía que hacer en equipo. O sea, sí escuché el comentario, pero bueno, dije, voy a ver qué reacción tengo, ¿no? Porque no es que sea yo individualista, pero me llama la atención el estar haciendo un circuito impreso. Incluso pues he hecho diferentes cosas durante el transcurso en el tecnológico, pero el hacer un amplificador nunca lo había hecho.
nunca había experimentado esa sensación de ver mm, cómo es tan asombrosa la electrónica, que, que con una combinación de elementos puedes hacer muchas cosas. Eh, me llamó mucho la atención la utilización de los transistores, el cómo podemos aprovechar estos elementos, porque pues hoy en día pues casi todo está hecho de electrónica, todo lo que vemos hay electrónica en todo lo que hay. Y pues a mí me gusta mucho la carrera, me gustó mucho el examen, el transcurso de esa semana estuvo muy interesante. También me di mis tiempos para tomar en consideración las otras materias, ¿no? Pero en las horas de clase, pues ahí aprovechaba también en la noche estar trabajando. Y pues nada, esto fue la semana 4. Para la semana 5 pues hablamos sobre la configuración de los transistores en Darlington. Bueno, yo recuerdo que en la materia de amplificadores operacionales, que ahorita mismo la estoy llevando, la construcción del amplificador operacional por dentro tiene muchos transistores y todas las compuertas lógicas, los circuitos integrados están conformados por transistores. Eh, Ahí me llamó mucho la atención que dentro del amplificador operacional existe una configuración que yo no conocía, o a lo mejor sí la había escuchado, pero no fue así como usted nos lo explicó, ¿no? Eh, un arreglo Darlington que, que nos ayuda pues sí, nos ayuda mucho porque realmente si tenemos un circuito muy pequeño o la salida de ese circuito es una corriente muy baja, podemos utilizar un Darlington para poder amplificar esa corriente y posteriormente hacer funcionar alguna otra etapa, no sé. Eh, lo que me llama mucho la atención de la electrónica es el poder separar la etapa de control y una etapa de potencia. Que si existe un problema en la etapa de potencia no se pase a la de control. Pero creo que eso es más como autoacoplamiento, creo. Bueno, si no mal recuerdo, la materia que llevé en la carrera, bueno, en el bachillerato, era algo de acoplamiento. El hecho de utilizar fotoresistencias, un fotodiodo, un fototransistor, para poder separar esas etapas está interesante. Pero el también poder realizar una práctica que nos había dejado también, el hecho de checar las corrientes de la corriente de base, la corriente de colector, el cómo se comportan al estar en una polarización fija y posteriormente realizarlo con un Darlington, cambia totalmente todo. O sea, dice uno, ¿qué onda, no? ¿Qué pasó? Pero, pues, más que teórico, es práctico lo que vimos. El hecho de que la corriente de colector se eleva, porque es la función del Darlington. O sea, es aumentar la beta, que la beta está por irse sobre IB. Entonces, creo que es una parte importante de la materia o de esta práctica que realizamos, el hecho de poder ver cómo esta corriente aumenta y cómo podemos controlarla para posteriormente realizar algún otro circuito. Tal vez, no sé, tenemos un circuito muy sencillo que nos da, por ejemplo, no sé, 1 mA, 2 mA, y por medio de un Darlington podemos amplificar esa corriente. Se me hace muy interesante que existen muchos métodos para poder trabajar con la electrónica. Eh, También hablamos acerca de un pseudoparalelo, algo así. Esto lo de pseudoparalelo me causó un poco de duda, pero a la vez me interesó porque no alcancé a comprender la diferencia entre Darlington y pseudoparalelo. Pero cuando hice un circuito en Proteus, el hecho de conectarlo en Darlington y en pseudoparalelo fue algo muy interesante porque cuando traté de ejemplificarlo en una protoboard, los transistores se calentaban. Y fue un comentario que usted nos hizo, que realmente cuando utilizamos un Darlington, por lo general los transistores se calientan, porque es mucho trabajo lo que realiza los transistores. En cambio,
Esto ya lo entendí después de haber realizado esto, porque pues yo me pregunté por qué se calientan si la corriente es muy pequeña, por qué se calientan si no existe ninguna otra, o sea, está bien la corriente, está el voltaje de alimentación correcto, y después lo conecté en paralelo y me di cuenta de que ya no se calentaban. Entonces dije, bueno, aquí es como cuando dicen las personas, entre dos pesa menos el muerto, o sea, como que cuando nosotros lo conectamos en paralelo, el trabajo se divide. Es por ello que ahí no hay ningún problema. Y nos había comentado que en audio, en amplificadores de audio, se utiliza mucho esa configuración paralelo para que tengan una buena definición y no se calienten tanto los transistores. Eh, ¿Qué otra cosa iba a comentar? Bueno, para realizar las simulaciones, pues creo que no he tenido mucho problema. Mm, Vimos también lo que fue el espectro de la frecuencia. Este sí tuve un problema por el hecho del amplificador que había hecho en el examen, el que usted diseñó, porque no me daba un voltaje, o sea, como que llegaba a un punto de saturación y no me daba el voltaje pico positivo y se cortaba en el pico negativo, o sea, como que estaba la señal cortada, no sé. Y traté de poner un potenciómetro para modificar el punto de operación del transistor y logré algo, pero no me convencía, entonces creo que lo que tengo que hacer es, pues tal vez, no sé, utilizar otro amplificador que me ayude a ver eso, porque realmente creo que es lo que necesitamos ver, el cómo responde el transistor, el amplificador, en función de la frecuencia, el ir variando nosotros la frecuencia. Eh, bueno, creo que esto fue parte de la semana 4. En la semana 5. En la semana 6 se realizó también un repaso de los temas. Eh, el estar nosotros trabajando y resolviéndonos usted las dudas, creo que es algo muy interesante porque en el momento nos pueden surgir las dudas y usted está ahí para resolverlas. Además, pues también nos, nos resuelve las dudas cuando nosotros pues le mandamos un correo, un mensajillo por ahí. Creo que es muy atento usted, profe, y creo que no hemos tenido ningún problema. Realmente la materia es muy interesante, puesto a que con transistores podemos hacer muchas cosas. Bueno, ahorita mi hermano, fue aquí donde utilicé la configuración de Darlington. Mi hermano presentó un trabajo de energía, energía solar. Eh, el hecho era realizar un carrito que se moviera con la energía solar. Entonces, bueno, ahí realicé una configuración con una fotoresistencia para hacerlo como un seguidor de luz. Bueno, en el bachillerato yo hice un circuito así, que era un seguidor de luz. Entonces, aprovechábamos la energía solar con un panel y con unas fotoresistencias dirigíamos el carrito hacia la derecha o hacia la izquierda. Y bueno, para hacer esa configuración, pues como la fotoresistencia cambia su valor conforme a la intensidad de iluminación que le dé, pues pro- pudimos, bueno, el circuito está constituido para disparar a un transistor, pero la corriente que fluye del colector emisor no es mucha para poner a funcionar un motor de DC a 5 volts, un motorcito como estos, como estos motorcitos. No es mucha la corriente, entonces no funcionaba. Y, y como en el bachillerato yo no había puesto a funcionar un motor, sino un LED, creo que es la satisfacción más grande el ver que un LED enciende al realizar un circuito. Pues hasta ahí llegó. Pero después dije, bueno, ¿por qué no metemos un Darlington para poder hacer funcionar un motor para que el carrito realice su avance? Entonces ahí fue donde yo implementé el Darlington con los dos N2222A para poder hacer funcionar el carrito. Y realmente el carrito pues sí funcionó. Solamente tuvo una pequeña complicación porque el panel es muy poco el voltaje que suministra. Entonces lo único que vamos a hacer va a ser cambiarlo
o a su vez meter unas baterías recargables para que pues por ahí mismo se esté recargando el carro, ¿no? Por medio de la energía solar. Eh, y bueno, creo que ahí fue una aplicación que realicé del Darlington. Ahorita, no sé, me interesaría conocer un poco más de los transistores, saber todo lo que más, o sea, más información de lo que hacen los transistores, porque realmente es una materia interesante, es una materia importante en la carrera, el diseño con transistores. Y bueno, la manera en la que la llevamos está muy bien, o sea, a mí me gusta mucho el cómo estamos llevando la materia, el cómo se desarrolla la materia, porque lo estamos viendo físicamente, o sea, en nuestra proto como introducimos un circuito, realizamos el circuito, lo probamos y al ver que funciona es una gran satisfacción. Y luego el hecho de hacerlo impreso, pues aún más, ¿no? Bueno, creo que esto fue todo lo que vimos durante el transcurso de la semana, de las 3 semanas, la semana de exámenes, la semana 5 y la semana 6. Y bueno, pues ahorita vamos a iniciar la semana 7 y, pues estamos preparados, ¿no? Para lo que venga, profe. Creo que la manera en la que ha llevado el curso está muy bien. A mí me agrada mucho el hecho de que nos resuelva las dudas, el hecho de que se generen dudas, como hace en la semana 5. Tuvimos una, como un debate de alumnos a profesor. Y bueno, eso creo que pues está chido, ¿no? Porque ahí es donde todos aprendemos de todos. Si nos surgen dudas, cada quien con su simulador, por qué le está pasando esto, por qué pasó esto, a qué se debe esta salida, todo eso me llama mucho la atención. Creo que estamos aprovechando el momento, o sea, lo estamos haciendo para bien el hecho de la pandemia, que pues estamos aprovechando aquí en nuestras casas el tiempo. Y pues nada, profe, creo que es todo por mi parte. No tengo más que agregar. Eh, pues sin más por el momento me despido, profe, y bueno, pues esperamos la semana 7 para aprender más y aprovechar el tiempo. Listo, profe, pues yo soy Alfredo Martínez y muchas gracias.